Espíritu de seguridad. Bien, comenzamos en este día con la clase número 3. Le damos la bienvenida a todos ustedes que Amén. cada día se esfuerzan más por llegar hasta aquí, por llegar en tiempo y forma. Amén. Para recibir la palabra de Dios que cada día nos instruye y nos fortalece más. Pero antes de comenzar esta clase, quería hacer un mini resumen de la clase anterior, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba, sobre todo en la universidad, los profesores, antes de comenzar la conferencia, ellos hacían preguntas de la clase anterior. Y eso es válido porque ahí donde nosotros o él puede darse cuenta si nos preparamos o no nos preparamos en esa clase. Entonces, él hace preguntas de control para ver cómo vamos avanzando. Pero hoy yo no le voy a hacer preguntas, simplemente voy a anunciarle y hacer un pequeño resumen de lo que vimos en esa clase. Recuerde que vimos en el capítulo 2 el origen de los demonios. Ahí pudimos ver en primer lugar el origen de Satanás, que fue creado perfecto en todos sus caminos, fue querubín perfecto y ungido y lleno de sabiduría y hermosura. Ese es el primer punto. Y el segundo punto vimos cuáles son los diferentes nombres de Satanás. Vimos que Satanás tiene diversos nombres y ahí vimos mucho como el adversario, el diablo, serpiente antigua, el gran dragón, el maligno, el destructor, el mentiroso, homicida, el chancla. Y bueno, tiene una serie de cantidades de nombres de Satanás. Y bueno, son infinitos. Pero ese merece todos esos nombres, porque es verdad que es malo. Es malo porque vive como el león rugiente detrás de nosotros ahí buscando a ver a quién devorar. Vimos también cuál es la posición del enemigo y cómo son los demonios. Y por último vimos cuáles son los niveles espirituales. Vimos 3 niveles espirituales: el nivel personal, el nivel territorial y el nivel filosófico. Y que el propósito de la guerra espiritual en estos 3 niveles es liberar a las personas para que cumplan el propósito de Dios efectivamente y liberar a las personas para que sirvan a Dios con plenitud. Bien, ¿sí recordaron que estudiamos eso o no? Amén. Bien, amén. Bien, comenzamos esta clase de hoy que habla sobre los espíritus que atacan a la iglesia. Vamos a estudiar 5 espíritus. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el espíritu del farisaico, el espíritu de la brujería y la hechicería y la tibieza espiritual, como otro espíritu también que hoy por hoy ataca muy fuerte a nuestras iglesias. Sobre todas las cosas, cuando hay frialdad, hermano, o cuando hay tibieza, las cosas andan mal. Entonces, bueno, vamos a ver esto más adelante. Bien, comenzamos. Dice, es importante que analicemos los 5 espíritus más persistentes que están atacando a la iglesia de nuestros tiempos. Todos ellos son reales y han causado miseria en muchas congregaciones. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué sucedió esto en tal iglesia? Tenemos que saber que vivimos en una guerra continua y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo de Dios y del hombre. ¿Quién es? Satanás, la serpiente antigua. Bien, el primer espíritu que vamos a estudiar se llama el espíritu de Jezabel. El hermano, vamos a comenzar con el hermano acá a la derecha, el hermano Félix. Léame qué dice el espíritu de Jezabel, por favor. La verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo entre los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer,
lo incitaba. Primera de Reyes 21-25. Para entender mejor el espíritu de Jezabel, debemos hablar primero de Acab. Bien, hasta ahí. Okay. Dice, en este primer espíritu de Jezabel se basa en la figura de la reina Jezabel, del espíritu del Antiguo Testamento y su mención profética en el Nuevo Testamento, donde simboliza la manipulación, el control, la seducción, la idolatría y la rebelión contra la actividad divina. Dice Acab, rey de Israel, desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey Sidón de Fenicia. Bien, tenemos que ver primeramente quién es Acab aquí. Vamos a ver que Acab era el séptimo rey de Israel. Entonces él gobernó por allí en Israel siendo rey 22 años. Y su reino se mantuvo marcado por la profunda idolatría. O sea que Acab buscó a una pareja idónea porque Jezabel era igualito o peor que él. Los dos eran iguales. Cuando echaban competencia los dos. Impulsada por su esposa, era uno de los monarcas más malvados de la historia del reino del norte. ¿Se dan cuenta? Ya supimos en esta parte quién es Acab, que era el esposo de Jezabel. Y los dos eran malvados, eran seductores, manipuladores, controladores y todas esas series de características que ya le leímos. Continúe, hermano. Ahí dice Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Vamos a ver ahora quién era Jezabel. ¿Continúo yo? Sí. Ok, ¿quién era Jezabel? Era la esposa controladora, manipuladora de Acab, el rey de Israel. Ahora dice, tú ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cual cuya presencia estoy, en que hoy me mostraré en el entonces Abadías fue encontrarse con Acab y le dio el aviso a Acab. Vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Envía pues ahora congrégame en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Sí, parece en Primera de Reyes 18, el 14 y el 19. Continúe. Ok, cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como la fuente de la sensualidad obsesiva, la asociamos con la adoración, lo oculto, la hechicería, la igualdad de los sexos. Bien, hasta ahí sí. Okay. Sí. Bueno, ya vimos quién era Jezabel, ya vimos su característica, cuál era su trabajo fundamental de ella. Ella, como era tan manipuladora, o sea, ella va dirigida a atacar fundamentalmente a los líderes de la iglesia, a los pastores, bueno, a todos los que de una forma u otra llevan la palabra al pueblo. ¿Por qué? Porque ella no quiere. Ese es el objetivo de Satanás, el trabajo de Satanás. Bloquear lo bueno, que lo bueno llegue a la demás población. Por ejemplo, ustedes saben que en la parte militar se divide, por ejemplo, una unidad militar tiene tropas, tiene escuadras, tiene diferentes organizaciones.
Entonces, en un estado de guerra, ¿qué es lo primero que el enemigo trata de atacar? Es a los jefes, ¿verdad? Porque una vez aniquilando a los jefes, pues ya tenemos ya todos los soldados en nuestras manos, porque los jefes son la cabecilla. Si matamos el cabecilla, pues ya ganamos la guerra. Y precisamente así es como trabaja Jezabel. Ella es bien manipuladora, controladora, bien. Era como acá, los dos eran de verdad el uno para el otro, como digo yo. Sí. Continuamos. El espíritu se mueve en 3 áreas diferentes. Pastora, por favor, si me lees cómo se mueven en estas áreas esos espíritus. Bueno, aquí está hablando del espíritu jezabelico y dice que se mueve en el ser humano, opera tanto en los hombres como en las mujeres, aunque ataca a ambos sexos, su mayor tendencia es hacia la mujer, que generalmente se deja dominar por los celos. Jezabel puede ser insegura, vanidosa, controladora y dominante. Siguiente punto dice, también se mueve en la iglesia. El espíritu de Jezabel se infiltra en la iglesia para controlar al siervo de Dios o para tentarlo o hacerlo caer. Y aquí estamos hablando hombre-mujer. Sí, hombre, de ambos sexos. Ambos sexos. Opera también como un espíritu de seducción y fornicación. Y también se mueve en el área de la nación. Opera como principado en todo el territorio de un país. Su fuerza encadena a todos los habitantes, tal como sucedió en el caso de Acab, rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahí ella lo mismo ataca al ser humano directamente, ataca a la iglesia, ataca a las naciones, porque ese es su trabajo. En el caso de nosotros, cuando nos ataca directamente a nosotros, los seres humanos, a veces en nuestra familia existen conflictos y existen guerras íntimas en los núcleos familiares y es producto a este espíritu de Jezabel. Por eso que cada vez que nosotros oramos en nuestras casas y queremos hacer una oración de unción, nosotros tenemos que declarar afuera este espíritu de Jezabel, que es el que ataca fundamentalmente a los humanos. Y en el caso de la iglesia, bueno, ya saben cómo trabaja. Aquí muchos, hoy por hoy, y no aquí en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias, vemos que muchas personas tienen diferentes actitudes de comportamiento. Y muchos son inestables, no porque ellos quieren, sino porque son atacados por este espíritu. ¿Sí? Entonces, si son atacados por este espíritu, ellos se van a sentir cada vez más débiles. Y eso trae consigo irse separando lentamente de la iglesia. Lentamente. Van un domingo, dejan de ir un domingo, van el otro, dejan de venir a las clases, dejan de participar en actividades que se programan en la iglesia, evaden por ejemplo, los trabajos de la iglesia, se alejan, viven, como digo yo, viven huyendo y separándose de la oportunidad que se le pueda dar una tarea. Hay muchos que actuamos así. Y entonces, bueno, esos son diferentes ataques que tiene el espíritu este de Jezabel. Y bueno, en la nación vimos que en todo el territorio de un país su fuerza se encadena en todos los habitantes, tal como sucedió en el caso de Acab, rey de Israel. El espíritu de Jezabel ataca, esto no lo tienen ustedes, ataca a los siervos de Dios, porque busca silenciar la voz profética, destruir la autoridad espiritual y corromper el liderazgo mediante la manipulación, el control y la seducción.
su objetivo es debilitar la fe para alejar a la iglesia de la verdad divina. Y bueno, ahí continuamos con cómo aborrece Jezabel. ¿Qué aborrece Jezabel? Hermano o pastor, es hermano pastor. Teniendo chapines, hermano pastor. Dice, ¿qué aborrece Jezabel? El arrepentimiento, la humildad de corazón, la palabra de fuego profética, el sometimiento, la intercesión y el ayuno. Correcto. Esas son, o sea, ella aborrece lo bueno. Ella aborrece realmente el estado anímico de nosotros, o sea, ella es atacada, o sea, ataca el espíritu de nosotros. Y aquí se muestra con todas estas características que dice. Y entonces, bueno, está claro y evidente de que ella siempre está atacando siempre al más, a los líderes, a los pastores, profetas, diáconos, a todos los servidores de la iglesia, con el objetivo de evitar de que se siga desarrollando el ministerio, por ejemplo, en la iglesia, en el caso de nuestras familias, en las naciones, etc. ¿Cuál es el comportamiento característico de una persona influenciada por el espíritu de Jezabel, hermana María? Tiene un gran ego y habla a menudo de las rebeliones que recibe. ¿Cuáles son las revelaciones que recibe? Revelaciones. ¿Cuáles son los blancos de este espíritu en la iglesia? Pastores, evangelistas, líderes con mucha influencia, líderes de alabanza y adoración e intercesores. ¿Se dan cuenta que esos son los blancos fundamentales de lo que estamos hablando? Que ella ataca principalmente a todos los líderes, porque ese es el objetivo del enemigo, atacar siempre a los cabecillas, a los que llevan adelante en el caso de nosotros, la obra del Señor. Continúa cómo nos defendemos del espíritu de Jezabel. Nuestra mejor defensa es a través del genuino arrepentimiento, la liberación y viviendo siempre con un corazón limpio. Es de notar que el genuino arrepentimiento produce la verdadera intervención y presencia divina en la vida de la persona necesitada. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia las personas influenciadas con este espíritu? Primeramente debemos estar conscientes que estamos combatiendo contra el espíritu de Jezabel y no contra la persona que lo tiene. Luego debemos enseñarle a las personas cómo ser libres para siempre de la seducción de este terrible espíritu opresor. Hasta ahí. Se da cuenta que hay dos puntos fundamentales. Que estamos combatiendo contra el espíritu de Jezabel y no contra la persona que lo tiene. Y luego, el segundo dice, debemos enseñarle a las personas cómo ser libres para siempre y la seducción de este terrible opresor. Bien, hasta aquí el espíritu de Jezabel. ¿Alguna pregunta, alguna humilde pregunta tienen? Yo tengo una humilde opinión. Una humilde opinión. Porque no mire que aquí no viene, pero una de las características que tiene el espíritu de Jezabel es una falsa humildad. Y yo eso lo he visto durante muchísimos años, que estoy hablando no del sexo en el área de la mujer. El espíritu jezabélico puede ser un hombre o puede ser una mujer. Sí, ambos sexos. Pero usualmente cuando alguien llega con un espíritu jezabélico, usualmente llega con una falsa humildad, como una persona que es bien humilde, sencilla, que
o sencillo, que no quiere que se den cuenta que tiene dones, talentos, pero ya una vez que entró hasta mero adentro, empieza a tumbar cabezas. ¿Se me entiende? O sea, cuando hablo de cabezas es que empieza a darle a los líderes, a los pastores. Entonces, para modo de poder entrar al círculo de líderes, entra con una falsa humildad. Eso lo miré, lo comparto porque aquí no viene. Yo lo revisé y miré que eso no viene, y es una de las características muy fuertes que yo he visto dentro de la iglesia, que cuando llega alguien con ese espíritu jezabélico, usualmente llega con una falsa humildad. Entonces trata de entrar al círculo de líderes, y ya una vez que está en el círculo de líderes, ya entonces empieza a dedicarse a tumbar cabezas y a destruir las iglesias. Ese es su propósito principal, claro. Destruirla, porque al darle a los líderes, pues usualmente pues, la iglesia se debilita. Entonces en este caso uno debe tener mucho discernimiento para saber quiénes entran dentro del círculo del liderazgo, y saber que no toda la gente que viene con una humildad así, que es muy sencilla, muy esto, no puede entrar en esa área. Correcto. Sí, claro. Nosotros como le dice, debemos de tener un ojo clínico con las personas que realmente traen consigo estos malos espíritus. Y uno se da cuenta a simple vista por su comportamiento, en la forma de hablar. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos para atacar nosotros. En vez de que el espíritu de Jezabel nos ataque nosotros la atacamos a ella. Pastor, su humilde opinión. Mi humilde opinión es de que todos estos espíritus, hermanos, atacan a la iglesia. Sí. Pero siempre lo atacan a uno cuando uno está buscando de Dios. Cuando uno no busca de Dios, ni se interesan por uno. Entonces, cuando uno está buscando genuinamente de Dios, estos vienen y lo atacan. Mientras, no pasa nada. Así es. Solamente va a los que estamos, como dice usted, a los que estamos directamente estudiando la palabra, a los que estamos perseverando, a los que estamos buscando, a los que estamos como líderes principales. Bien, vámonos al segundo espíritu, que se llama espíritu de Absalón. Comenzamos otra vez con usted, hermano Félix. Ok, este es el espíritu de traición que opera en el corazón de algunos líderes de la iglesia de Cristo. ¿Quién era Absalón? Era el hijo de David, que traicionó a su padre, guiando al pueblo de Israel a rebelarse con el fin de superarle en el trono. De esto lo podemos ver en 2 de Samuel 15, 1-6. Este espíritu opera a través de las personas que están desconectadas, ofendidas. Usa a los líderes espirituales, quienes traicionan a las autoridades que Dios ha levantado. Estas personas buscan seguidores que apoyen a su agenda personal, la cual es contraria a la visión que Dios le ha dado al pastor para esa congregación en específico. Hasta ahí. Sí, este espíritu vimos y estamos hablando de que se asemeja al espíritu de Jezabel. Ya poníamos al inicio de que eran tal para cual. Pues ambos buscan usurpar la autoridad y generar división. Ellos se diferencian en su origen. Por ejemplo, provienen de adentro de la familia, las congregaciones o un círculo interno. Y también en el modo de operación, es decir, que actúan mediante la seducción y mediante la seducción de sus corazones. Correcto. Sí, ahí tenía algo ahí que no estaba bien.
Bien, continuamos ahí. A menudo el espíritu de Absalón, pastora. A menudo el espíritu de Absalón buscará seguidores dentro de la iglesia y los influenciará hasta sacarlos, causando división y acarreando gran daño. ¿Continúa? Sí. Tal como a Jezabel, el espíritu de Absalón le gusta ganarse la atención y es consumido por el deseo de controlar. Absalón es un espíritu muy independientemente y le gusta promoverse a sí mismo. El personaje del Antiguo Testamento, aunque fingió interés por los problemas de la gente, su real motivación era pasar por encima de la autoridad de su padre y promoverse a sí mismo. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 15, del 1 al 13. ¿Continúo? Sí, porque no vamos a leerlo. Continúe. ¿Qué causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Punto número 1, la ambición personal. Quienes llegan a ser dominados por el espíritu de Absalón frecuentemente anhelan ser los primeros y promueven su agenda personal antes que la agenda convenida por la iglesia local. Absalón robó los corazones de la gente de su tiempo con salamería y piropos. En los tiempos modernos, este espíritu le habla a la gente de tal manera que empiezan a admirarlo, produciendo así orgullo espiritual, el cual engaña a los Absalones restantes, quienes se creen más espirituales que su pastor. Entonces el espíritu de competencia toma lugar, luego siembra contienda y división, atrayendo un grupo de seguidores que son alimentados por un espíritu de crítica. Ofensas no resueltas. Estos son ofensas que con el paso del tiempo se convierten en fortalezas dentro de la mente y el corazón. Por favor, lea 2 Samuel 13, del 22 al 39. Absalón tenía falta de perdón contra su hermano Amón, porque éste había violado a su hermana Tamar. Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. 2 Samuel 13, 22. ¿Continúo? Sí, ya. ¿Cuáles son los blancos de ataque de este espíritu? Nuevamente hablamos de los ancianos, diáconos, miembros de la directiva de la iglesia, líderes de diferentes departamentos que han servido por mucho tiempo. Sí. Sí, se dan cuenta. Ahí vimos que él era ambicioso, igual que Jezabel. Es ambicioso porque realmente no les gusta ver a que nadie se supere, a que nadie vaya adelante, a que nadie sea ejemplo. Y estos dos espíritus, hermanos, son la verdad bien tal para cual. Atacando siempre, como ya dijimos, a todos los cabecillas, a todos los dirigentes, a todos los que de una forma u otra traemos la palabra del Señor. ¿Tienen alguna opinión sobre este espíritu de Absalón? Yo tengo una muy pequeña. Este espíritu de Absalón sucede muy común en la iglesia, porque yo lo he visto en la forma en que comienza en la mente, y en la mente en algunos miembros de la iglesia comienza a decir, oh no, yo puedo evangelizar mejor que el pastor, o yo puedo predicar mejor que la pastora, que el pastor, o yo puedo hacer mejor las cosas que él. Y entonces comienza uno a querer como usurpar al líder que está al frente. Correcto. Y ahí es donde uno mismo, todo espíritu crece en uno cuando uno le va dando cavidad.
O sea, a todos nos vienen en algún momento pensamientos malos, pero todo depende que uno no los alimente. O sea, en el momento en que vienen, uno inmediatamente romper con eso, cortarlo y decir, no, o sea, cada quien tiene su tiempo. Si el pastor está ahí al frente es porque a Dios le plació ponerlo, y si él está haciendo las cosas así es porque Dios le dijo que así lo hiciera. Entonces, entender que nosotros solamente somos como instrumentos para ayudar al pastor a llevar a cabo la visión que Dios le ha dado. ¿Sí me entienden? Entonces, en el caso de que a veces cuando se levanta ese espíritu de Absalón, es cuando ya usted saca, diría el apóstol Isidro, su ficha, y usted empieza a querer formar su grupito. Y no, pues es que a mí me siguen 3 personas, con se empiezo a hacer, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, Absalón él comenzó como a hacer su grupito aparte y les empezó a darles por su lado para modo de jalarlos, que esa es la forma en que usted puede jalar gente, darles por su lado, porque ya cuando usted los corrige, cuando usted le quiere hacer algo, es cuando ya la gente no le sigue, pero quiere que le sigan, déles por su lado, es lo que hizo Entonces, lamentablemente, esto se ve mucho en las iglesias cuando comienzan a trabajar los pensamientos en su mente y empiezan a decir, no, yo estaría mejor ahí en la puerta que Félix, ¿sí me entiende? O yo haría mejor recoger la ofrenda que Félix, o que el hermano Guillermo, yo haría mejor las cosas. O sea, uno empieza a pensar que uno es mejor que el que los talla, que el que tiene el llamado, por decirlo así. Entonces, en este caso, el pensamiento va a venir. A la mayoría le vienen esos pensamientos, pero la cosa es no dejarlos crecer, cortar con el pensamiento inmediatamente. Y si uno pudiera incluso venir y pedirle perdón al líder o con el cual usted está llevando esa contrariedad, entonces es lo mejor que uno puede hacer, que muy pocas veces sería. La mayoría de veces la gente se lleva su grupito y vámonos, porque aquí yo también tengo el llamado y cosas así. Pero en realidad lo correcto es decir que me vinieron pensamientos y voy a cortar con esos pensamientos y seguir ayudando en donde Dios me ha puesto. Pero normalmente pues no se hace así. Pero ya una vez que uno descubre, este es el espíritu del Absalón, y se ha visto muy seguido en las iglesias. Por eso es de que las iglesias, de una iglesia grande, se salen 5 iglesitas chiquitas, porque la gente comienza a desarrollar ese espíritu. Y no se dan cuenta que pues es el espíritu del Absalón. Claro, y se van, esa división va existiendo precisamente por algunos que conocen un poquito de la palabra, entonces tratan de desviar la mentalidad del demás. Y entonces ahí es donde comienza la división. Correcto. Bien, continuamos. Continuamos en el número 3. No, nos falta todavía algo, sí, claro. ¿Qué causa que el espíritu de Absalón se manifieste? Ya eso lo vimos. Sí. No, ya lo leímos todavía. Me quedé en el número 3. Sí, claro, ya, por eso digo, ya vamos a ver el tercer espíritu, el espíritu farisaico. Dice, el espíritu farisaico está lleno de hostilidad mortal. Este mismo espíritu fue el que mató a Abel, crucificó a Jesús, apedreó a Esteban y trató de destruir a Pablo. Por naturaleza, el espíritu farisaico odia la gracia y ama el legalismo. El legalismo es otro espíritu que debemos echar fuera de nuestras vidas. El espíritu farisaico actúa en contra de la verdad, de la verdadera adoración, y trata por todos los medios de romper nuestra relación con Dios. La actuación de este espíritu en toda su plenitud la vemos en Caín, quien se enojó cuando Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel y no aceptó la de él. Sí, todos sabemos aquí la historia de Caín, lo que pasó con la ofrenda.
Entonces vimos que que otro de los espíritus que aparece aquí es el legalismo. Dice que el legalismo en la Biblia es una palabra, no es una palabra, sino una actitud del corazón que busca ganar la salvación, el favor de Dios y la superioridad moral mediante el esfuerzo humano y la obediencia escrita a reglas. ¿Cómo opera este espíritu en el creyente? Pastor, Dice, ¿de qué forma opera este espíritu en los creyentes? ama la alabanza de los hombres, anteponen sus creencias y tradiciones a la palabra de Dios. Hasta ahí. ¿Tiene alguna opinión al respecto sobre este espíritu? Explique que ama la alabanza de los hombres. Dice, ama la alabanza de los hombres, antepone sus creencias y tradiciones a la palabra de Dios. Esto es el espíritu religioso que también se antepone en contra de la iglesia cuando se quiere levantar el espíritu de Dios. El espíritu religioso en contra del espíritu de Dios. Bueno, esto sí se mira mucho en la iglesia, legalismo. Legalismo es todo lo que uno quiere cumplir las cosas a su fuerza. Puede hacer un ayuno un ayuno legalismo, una oración legalismo. Legalista, pero es cosas que uno lo quiere hacer con su fuerza. Y las cosas de Dios no son con la fuerza de uno, sino son con la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces todo lo que uno quiere hacer a su fuerza es así, lo está haciendo uno a través de ese Espíritu, a veces uno sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando a veces uno quiere que alguien se entregue a Jesús, a veces uno lo quiere empujar a la persona. Pero si el Espíritu de Dios no toca a la persona, no puede esa persona aceptar a Jesús. Y en eso se mira mucho este espíritu de legalismo. Que pues todos por querer que alguien acepte a Jesús, pero más que uno es el espíritu que está ahí. Porque a veces, por eso a veces muchas personas en la iglesia que no cambian, dicen, yo acepté a Jesús, pero lo aceptaron a veces porque lo forzaron a la persona. Y realmente no lo hicieron de todo corazón. Cuando uno acepta a Jesús de todo corazón, viene un cambio a su vida. Es ahí la diferencia, cuando uno lo hace por el convencimiento del Espíritu de Dios o cuando uno lo hace a través del convencimiento del espíritu de legalismo. Correcto. Viene un cambio. Y cuando uno lo hace porque alguien se lo hizo casi a la fuerza, no viene nada. Es casi imposible que una persona reciba a Jesús de todo corazón y no haga un cambio en su vida. Es imposible. Sería muy raro el caso, que los puede haber, pero es muy imposible. Sí, claro, una vez que acepta al Señor, rápidamente ahí comienza ya su transformación. Cuando lo hace uno guiado por el Espíritu de Dios, sí, no guiado por un espíritu del legalismo. El espíritu del legalismo puede operar a través del pastor o a través de líderes que ministran las cosas del Señor. Entonces es bien importante que nosotros entendamos esto y que pues no le digamos a la señora lo que es hasta el punto, digo a la persona hasta el punto que es, pero no querer uno obligar a que reciba a Jesús, porque así no es. Uno puede decir, ¿quiere usted recibir a Jesús? Puede decir uno 10 veces a la persona, pero sin obligarlo. ¿Usted quiere recibir a Jesús? ¿Lo quieren recibir? ¿Quién quiere recibir a Jesús? Levante su mano. ¿Quién quiere? Pero sin obligar a la persona. Amén. Bien, vamos al cuarto espíritu de brujería y hechicería. Hermana María, si me lo lees. El espíritu de brujería y hechicería. Este es un espíritu que subyuga y controla a las personas a través del miedo y las tradiciones del hombre. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Se dan cuenta? El espíritu de la brujería y la hechicería se ve muy claro en muchos lugares. No podemos especificar iglesias específicas, pero sí hay muchas personas que tienen ídolos y practican estas cosas, y entonces van a una iglesia cristiana queriéndose enmascarar, y eso creo que no está bien. Y este espíritu de brujería y hechicería hoy en día está atacando mucho a nuestra población. Yo conozco muchos cubanos que practican muchas estas cosas. Saben que en Cuba se practica mucho eso, y aquí hay muchas personas que han venido a este país y sí quieren seguir en lo mismo, en ese mismo mal espíritu. Y creo que eso nosotros tenemos que atacarlo. O sea, esa persona que vaya a nosotros un día a tratar de inmiscuirse con estas cosas, tenemos que atacarlo ahí mismo, ¿verdad? Esto es un mal que sí mata. La brujería es un mal que sí mata. Uno dice, no, la brujería no existe. Sí existe. Sí existe. Hay personas que son malas. Sí existe. Y tienen ese espíritu maligno que verdad que le hacen la vida imposible a cualquiera. Bien, el quinto espíritu tiene, una humilde opinión. No, sobre ese espíritu también, no precisamente habla de los ídolos, sino en el versículo que yo traje de primera de Samuel 15:23, dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, también cuando uno se revela a los propósitos de Dios, a la palabra de Dios, uno está practicando, o sea, la Biblia lo compara a uno como que está practicando hechicería y brujería, a la rebelión. O sea, sí. La rebelión, por eso el espíritu jezabélico se conecta con la brujería y la hechicería porque es un espíritu rebelde. Entonces, por eso dice que también cuando usted revisa lo que hace el espíritu jezabélico, es un espíritu rebelde, y eso la Biblia lo llama hechicería y brujería. O brujería y hechicería. Correcto, muy Otro bien. Un puntito más, hermano. Y esto, hermanos, también es de que esto fue lo que heredamos de Adán y Eva, como dice aquí el versículo, los deseos de la carne. Aquí, en lugar de decir los deseos de la carne, debe decir lo heredado de Adán y Eva. Esta es la vida a la cual ellos entraron, y esa se transmitió a la humanidad. Lo que dice aquí el versículo es todo lo que hemos vivido la humanidad entera. Esta es la herencia que heredamos de Adán y Eva, y esta es la que, cuando Dios dice que nos arrepintamos, es de esto, que nos arrepintamos de manifestar estas cosas. Se lo vuelvo a ver, manifestaciones de la carne, yo le pondría así, las manifestaciones de la vida heredada de Adán, que son adulterio, fornicación. ¿Quién no ha practicado esto en el mundo? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Quién no ha hecho iras un día? Todos hemos caído en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos. Esta es la vida de la cual debemos de arrepentirnos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta es la vida que heredamos de Adán, la humanidad entera. Y esta es la que debemos nosotros sacudirnos con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Sacudirnos esta vida y entrar plenamente en todo lo contrario a esto. Por ejemplo, todo lo contrario a idolatría, todo lo contrario a pleitos, todo lo contrario a contiendas, todo lo contrario a envidias. Por ejemplo, cuando alguien prospera, cuando alguien le está viendo bien, le sobran envidias a esa persona. A veces, aunque lo esté haciendo bien, y a veces, aunque lo está haciendo mal, lo envidian, aunque lo que está haciendo esa persona está mal, lo que está adquiriendo, pero lo envidian como quiera, porque esa vida está operando en las personas, en la humanidad entera. Nadie se ha salvado de esto. Nadie es nadie. Y eso fue lo que le damos a Adán y Eva. Y eso es lo que Papá Dios quiere, que nosotros nos arrepentamos genuinamente. No más envidias. Lo que yo digo, no más rencor, no más odio, no más tristeza. Eso lo heredamos de Adán y Eva. No más amarguras. No darle acceso a eso. Si nosotros estamos viviendo en eso, por eso nos vienen tantas enfermedades. Por esto, cuando uno practica esto, le abre uno la puerta a las enfermedades. Así es. Y nosotros debemos hacer todo lo contrario. No más tristeza, no más odio, no más rencor. Si alguien quiere hacer algo en contra de uno, que uno no lo agarre en contra de esa persona. Pero ¿cuándo vamos a tener la fuerza para vivir eso? Cuando estemos llenos del Espíritu de Dios, vamos a poder rechazar todo esto. Mientras lo abrazamos, como yo digo, aunque uno sea pastor, si yo ando viviendo esto, si alguien se me pone o me dice algo, pues le voy a ir a golpes. Porque el título no es el que me fortalece. El que me fortalece es que yo esté lleno del Espíritu Santo y demuestre todo lo contrario. Entonces, todo esto es lo que hemos vivido. Y de esto es lo que Papá Dios quiere, que nos arrepintamos genuinamente y vivamos la vida que Él nos ofrece. Es ahí el punto de un cristiano o de una persona que es cristiana, que ha recibido a Jesús. Ese es el punto principal que debemos de buscar, pero nosotros nos desviamos. Es que yo me tengo que grabar la Biblia derecho y al revés. ¿Es malo grabarse la derecho y al revés? No, pero eso no es el principal. Lo principal es que abortemos esta vida, esta que heredamos de Adán y Eva. Eso es lo principal. Cuando nosotros abortemos esto, lo echemos de nuestras vidas y vivamos en todo lo contrario, ahí viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Bien, continuamos. Vamos al quinto punto. Dice el espíritu de tibieza espiritual. Primeramente vamos a aprender qué es tibieza espiritual para poder entender. Dice que es un estado de estancamiento en la fe donde la persona practica la religión por inercia. Se caracteriza por una pérdida de fervor, donde las oraciones se vuelven rutinarias y los mandamientos se cumplen por obligación, sin experimentar una verdadera pasión y entrega amorosa hacia Dios. Eso es en sí lo que consiste la tibieza espiritual. Ahora bien, ¿cómo opera en algunos creyentes que no son fríos ni calientes? Hermano Félix, ¿cómo saber si léame ahí, cómo saber si el espíritu de tibieza espiritual lo está influenciando? Cuando ha perdido o menguado su amor hacia Dios, cuando pierde el hambre por las cosas de Dios, por la palabra, por la oración, por la iglesia, cuando pierde la sensibilidad de la presencia de Dios, cuando se hace insensible a las necesidades de la gente, cuando la vida de oración se vuelve una rutina. ¿Se dan cuenta? Esos son algunos nada más de los síntomas o la característica que presenta una persona cuando es tibia.
O sea, una persona es tibia cuando no es fría ni es caliente, está en el medio. Amén. Neutral. No está ni para allá ni para acá, está ahí, es neutro. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, dice: conozco tus obras, que si eres frío, ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se dan cuenta? Este espíritu de tibieza espiritual, hermano, sí yo lo veo muy abundante en nuestra vida como cristianos. Donde quiera usted lo ve. Ustedes ven hoy por hoy que todas las cosas que están pasando, no solamente en nuestra iglesia, en todas las iglesias, las personas que llegan a una iglesia se van para otra iglesia, saltan para otra iglesia. Esas personas se le llaman conejillos, personas que saltan de una iglesia a otra, personas conejillos. Y entonces, bueno, eso es porque realmente no han madurado. Y mientras haya una inmadurez espiritual, pues van a andar así perdidos en el mundo. O sea, van a venir a la iglesia un día no, un día sí, cuando le parezca, cuando le convenga o no sé, cuando tengan tiempo, pero no toman a Dios como prioridad. ¿Sí me entienden? O sea, la persona no está bien definida. O ni es fría, ni es caliente. Y tiene que definirse, o es frío o es caliente. Y nosotros, hoy por hoy, los cristianos, tenemos que tener la sangre caliente como Cristo. Amén. Esa es la sangre que nosotros debemos de tener. Y no llegar nunca a esta tibieza espiritual. Amén. Y bueno, nuestro consejo es trabajar con todas aquellas personas que ustedes vean medio tibio, trabajar con ellos y bueno, tratar de que ellos traten de entender la prioridad en Dios sobre todas las cosas. Amén. Bien, ¿alguna opinión sobre este espíritu? Yo pienso que no estamos echando un poco, ¿no? Dice que la vida de nosotros los cristianos debemos de practicarla como, yo no sé tanto de deporte, ¿va? Pero como los deportistas, todos los días, o sea, un día no, porque si un deportista no se prepara diario para el día de, como ahorita yo veo los de México, pues se quedan ahí quietos en la jotería, ¿va? Entonces nosotros los cristianos todos los días debemos alimentarnos con una prédica, alabanza, orando, leyendo, lo que sea, pero todos los días, porque si nosotros dejamos pasar el tiempo, es lo que dice, o sea, nos vamos enfriando. Así. Y nos empezamos a enfriar. Es como cuando dejamos de trabajar, que nos sentamos, pues al último ¿cómo se llama? Nos da igual. Sí, da flojera, de verdad. O sea, es la vida que decíamos, dice, todos los días. Por eso, a muchos a veces se nos hace difícil. A muchos es como el deporte, todo lo bueno cuesta. Y a muchos por eso a veces se nos hace difícil. No, pero otra vez no, así es todos los días, porque si no, nos llega la tibieza. Y cuando menos sentimos, estamos tibios. Yo tengo un amigo, él es tejano, en el 2010, 2011, él andaba con toda la iglesia haciendo y me invitó en ese tiempo. No me interesaba nada, ¿va? Y lo encontré el lunes. Lo encontré porque él es cancero y lo encontré y él ya se salió, ¿va? Y le dije, oye, Saúl, es una pregunta ahí. ¿Por qué te alejaste de Dios? Si yo me acuerdo que tú me invitabas y todo, me dabas ánimos y casi me convencías de mí. Tiempo que era borracho, le dije, no, le dije, de verdad. Casi me convencí. Sí, yo le dije, casi me convencías porque él una vez organizó una como para el 14 de la iglesia, una cena para el esposo y todo, que casi me convencías, casi llegaba, pero me emborraché, le dije. Y le dije, pero ¿por qué te alejaste? ¿Sabes que Dios te ama a tus hijos? Y me dice, la verdad, dice, el trabajo y en hacer dinero. Y me dice, en hacer dinero,
creo, dice, que quiero empezar otra vez. Le digo, es que de verdad créeme, le dije, es lo mejor, porque venía creo hasta crudo, porque por el día del papá, lo encontré, él siempre pasa a las 6 o 7, y ese día lo encontré como a las 10 o las 11 cargando, ¿no? Entonces, eso nos hace enfriar, a muchos como, si no es el trabajo, y a veces lo material, y si no nos preparamos como los de esos, o sea, nos vamos a enfriar, ¿no? De verdad, o sea, todos los días, si no escuchamos algo, y el mundo nos gana, cuando menos ya dijo mi hermano, estamos escuchando la música mundana, nos empieza a gustar cuando entramos a la mexicana. Estaba platicando con un pastor, dice, créeme, dice, yo he sido pastor, dice, muchos años, pero a mí en mis tiempos, cuando era mundano, me gustaba la canción de la Chona, dice. Y a veces, dice, ya te he tratado de verdad, cuando menos siento que la escucho, ya quiero como... ¿Quieres saltar? Yo sí, dice, de verdad, dice, porque yo, pero no, vamos, eso ya pasó, o sea, y es cierto, si uno no se enfoca buscando, nos volvemos tibios. Así es. Total, Así es. Tibio y tirando a frío. ¿Sí? A frío como las ranas, que las ranas son las que tienen la sangre fría. Un buen ejemplo de lo que comparte Félix es Sí. que cuando uno deja algunas cosas, uno se enfría. Vemos que después de la pandemia, o sea, la mayoría, mucha gente se enfrió, Sí. porque como en la pandemia pues no veníamos a la iglesia, no teníamos eso de como esa pasión, el hábito de estar nosotros buscando en nuestros hogares. Hoy en día vemos que mucha gente se alejó por causa de la pandemia, porque que fueron algunos 3 meses o más, Sí. creo que estuvo la gente sin congregarse, todo. O sea, eso que dice Félix es la verdad. A veces somos peor que los niños, o sea, nos gusta que nos... Es como usted pone de la clase, ¿va? Sí. Y dice, o sea, vengan a la clase y todo, ¿va? Y muchos no venimos, ¿va? Pero el bien es para nosotros, pero eso no entendemos, ¿va? Entonces, no, gracias, se esfuerza y todo, se prepara. Y de verdad, a veces, o sea, uno no entiende eso. A veces es el trabajo, a veces uno pone esto, a veces pone el otro. A veces no se puede, porque no se puede, pero a veces, o sea, sí se puede. Todos llegamos casados, todos trabajamos, todos. Sí. Pero nos tenemos que esforzar, es lo mismo. Lo mismo que los del deporte, se tienen que esforzar si queremos llegar. Y digamos, por ejemplo, el trabajo es todos los días, las clases es una vez por semana, ¿sí me entienden? El servicio es una vez por semana. Y si ustedes vieran, cuando yo posteo la clase, o sea, la invitación a la clase, son como 20, 30 personas que miran el post. Y nada más lo miran, pero, o sea, no llegan aquí a la... Es para mí. Sí, se da cuenta, o sea, de que no es de que, no me di cuenta, no me acordé de la clase. O sea, la clase está allí, la miraron de la invitación, pero no llegan. ¿Por qué? Porque muchos prefieren quedarse en la casa, descansar, y si todos trabajamos, todos nos cansamos, pero yo prefiero venir durmiéndome aquí, estar escuchando la palabra de Dios, que quedarme en casa. Correcto, ¿Sí? correcto. Es solamente prioridades. Correcto. Sí, claro, tenemos que tomar como prioridad a nuestro Señor, que es el que nos guía, nos fortalece y cada día más nos redarguye. Bien, Amén. bien, entonces ya terminamos por hoy esta clase. Esperamos que hayan aprendido algo. Así que ahora nos queda como tarea continuar repasando estos tipos de espíritus para poder profundizar un poquito más lo que yo no pude enseñarle o lo que no pudimos hablar, pero sí hay muchas cosas más que aprender de esto. Y es importante aprenderlo porque aprendiendo la forma de cómo opera el enemigo, estos tipos de espíritus, así nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente. Bien, terminamos por hoy. Si le damos la palabra al pastor para que nos Oramos. terminemos en oración. Gracias, hermano Guillermo. Excelente. Usted, hermano, le quiero decir algo que usted enseña muy bien. ¿No? Usted cuando enseña algún versículo o algo, también lo hace muy bien. Así que lo felicito. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque usted ha sido bueno, porque usted ha tocado nuestros corazones. Y aquí estamos, Padre, en esta clase, Señor, que nos enseñes, que nos guíes, Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu, papá. Gracias por el hermano Guillermo. Bendecimos, papá, que usted siga
preparando su corazón, Padre, que usted siga procesando su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros de los que estamos aquí, Señor. Que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Que nos ayudes, Padre, que su Santo Espíritu, Señor, siga poniendo el querer como el hacer en buscarte, Padre, como decía Félix, en leer, en escuchar una prédica, en escuchar alabanza, Señor. Muchas gracias, papá. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos este resto de este día, Padre. Bendecimos esta noche. Bendecimos el día de mañana. Bendecimos esta semana. Y declaramos que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, se hace manifiesta en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.